Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados en este espacio de hoy. Qué bueno tenerlos por aquí y que sean parte de esta charla. Hoy estamos con Full Sky, asociados de Acotur y aliados por la sostenibilidad. El año pasado, durante el encuentro de Putumayo, Full Sky se sumó a esta iniciativa de aliados por la sostenibilidad, que básicamente es una red de personas y organizaciones que creen en un turismo mucho más consciente, responsable y pues conectados con todas estas iniciativas que sean desde lo que es el turismo sostenible y el turismo responsable. Entonces, pues el objetivo es impulsar ideas y herramientas que ayuden a mejorar la forma en la que gestionamos el turismo. Y pues entonces hoy Full Sky, en línea con este objetivo, nos trae una de estas herramientas. Entonces, bueno, ya les doy paso a Martín y a Angie de Full Sky. Gracias por estarnos acompañando hoy. Hola, buenos días. Gracias Adri. Y bueno, gracias a todos los que están aquí participando y poniéndole bolas a esta carreta que vamos a echar. Nosotros somos una empresa que tiene 5 años, 6 años ya de constituida, pero nuestra experiencia se remonta a aproximadamente 15 años atrás, cuando trabajábamos para otras compañías y hacíamos ejercicios de gestión de riesgos también para ellas. Y lo que hoy les vamos a compartir es el resultado de un proceso que tiene, de un proceso de maduración que debe tener aproximadamente 10, 12 años, que tiene una fuerte base nacional, como de inspiración nacional de nuestra experiencia, pero que también se ha inspirado mucho, y lo digo sobre todo no por un argumento de autoridad, sino por rendir el mérito que merece a Australia como país, que ha sido una nación que ha promovido la gestión de riesgos colaborativa entre muchas compañías de allá, incluye vinculando al sector público, al privado, a ONGs, a empresas grandes y pequeñas, a guías locales. Bueno, fuera de Australia también podría nombrar algo en Estados Unidos y algunos autores que nos han inspirado. La charla la va a dirigir Danji, entonces le voy a dar la palabra a él. Él va a proyectar algo y bueno, tendrá la oportunidad de presentarse y liderar este espacio. Gracias nuevamente a todos los que están aquí con nosotros hoy. Listos, perfecto. Gracias, Martín. Buenos días para todos. Pues ya creo que con esa introducción de Martín está bien casi que empezar. Igual no queremos tampoco abusar del tiempo de todos o hacer esto demasiado tedioso. Entonces, creo que estamos listos para arrancar. Como bien mencionaban en la presentación, mi nombre es Danji Prieto, así que, bueno, espero que les sirva de referencia eventualmente para cualquier duda que tengan, para que sigamos en contacto sobre todo. Seguramente ya nos hemos visto en algún encuentro de Acotur y seguramente nos veremos de nuevo en el próximo encuentro de Acotur también, así que la idea es que también seamos caras conocidas poco a poco y sigamos consolidando el gremio. Finalmente eso se trata, trabajando todos por un fin común. Entiendo que tenemos 1 hora, es posible que nos tardemos incluso un poco menos, es decir, nuestro plan es terminar antes de las 9 de la mañana, así que entonces, en términos del tiempo, en términos de la estructura, lo que vamos a hacer, les voy a compartir una idea en la que venimos trabajando con Martín y con el resto del equipo de Full Sky hace, yo diría que unos 4 años más o menos. Quizás yo dejaría las preguntas para el final. La idea es que nos quede un espacio para tal vez que hayan algunas intervenciones de ustedes. Yo les haré algunas preguntas también a medida que avanzo, como para no sentirme hablando solo frente a un espejo. Eventualmente pueden responderme, si quieren abrir micrófonos, perfecto, o en el chat, puedo abrir el chat y revisar algunas respuestas como para hacerlo un poco más un diálogo en lugar de un monólogo, como decía. Y la estructura general de lo que haré, para que también lo tengan presente, es empezar con una introducción sobre la importancia del dato, es decir, por qué los datos son importantes y cómo los... después lo que haría es mostrarles que tenemos un hueco, voy a mostrarles un hueco, y después finalmente terminaría con una invitación para tapar ese hueco. De eso se trata, el dato, ¿no? Un vacío, un hueco y después una invitación, de eso se trata. Así que vamos a por ello, como dicen en España.
Ese es el título, como para arrancar por esto, que creo que es importante. Hay al menos unas 4 palabras clave. Una de esas palabras clave es riesgos. Nosotros trabajamos en gestión de riesgos, sobre todo en Full Sky, aunque también hacemos expediciones. La diapositiva anterior es una foto incluso tomada por nosotros en Santander, que igual nos encanta y pues somos exploradores antes que otra cosa. Entonces, riesgos es una de esas palabras clave. Colectiva o equipo, poniéndolas en el mismo saco, también es una palabra clave, y de eso se trata mucho también esto, y es como yo les decía ahorita, pues consolidar gremio y trabajar juntos de alguna manera para hacer las cosas mejor, sacar adelante el país. También somos, creo que, muy colombianos en eso y tenemos claro como nuestro contexto cultural y territorial. Entonces, riesgo es una palabra clave, colectivo o equipo es otra palabra clave. Eh, Aprendizaje es una palabra muy clave también aquí, que está en 3 Cs, título y subtítulo. Entonces nos gusta mucho el aprendizaje, creemos que tenemos que seguir aprendiendo juntos, y esta es una invitación a eso. Y por último, la principal para mí es datos. Entonces vamos a hablarles de datos, y de eso trata la presentación de hoy básicamente. Como por entender cómo entendemos o entender cómo aprendemos, es que decidí poner esta diapositiva en primer lugar, y es cómo sabemos lo que sabemos, de alguna manera, y cómo estamos hoy aquí siendo 2025 en el contexto que nos rodea de información. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Pues desde que empezamos a explorar el mundo como seres humanos, que es la primera figura a la izquierda, la prehistoria. Era un mundo basado obviamente en intuición, ¿no? Los primeros humanos intentando descubrir patrones en la naturaleza. Entonces entender que hay estaciones lluviosas y estaciones secas, en nuestro caso siendo un país tropical, que la luna pasa por una serie de patrones, ¿no? Que hay migraciones animales, etcétera, pero pues no hay herramientas para verificar si estos son patrones reales o aparentes. Entonces, es el primer paso, ¿no? Un descubrimiento de la naturaleza a partir de la observación, que aparece como la prehistoria. Y después a la derecha, con ese pequeño edificio que aparece ahí, sería una representación del mundo antiguo. Y ahí ya lo que se hace es que se empiezan a codificar esos saberes. Entonces ya es más claro hablar en términos de la medicina, la astronomía, la agricultura, ¿no? Por ejemplo. Y aunque ya hay de nuevo observación mezclada con el mito, hay un pensamiento lógico, pero todavía no hay una verificación empírica rigurosa, y pues hay grandes civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, Egipto, los aztecas, los incas, en nuestro caso, las comunidades indígenas nuestras también. Moviéndonos un poco adelante en el tiempo, la revolución científica, y aquí ya es cuando esto se empieza a poner más complejo e interesante quizás. Siglos XVI, siglo XVII, después del descubrimiento de América, de hecho, ya hay europeos en América, nace la evidencia como criterio, dice ahí, y es muy claro, hay experimentos, ¿no?, que se pueden repetir. Ya para convencerte de algo, tengo que mostrártelo. Hay una observación sistemática también, no puede ser algo tan libre. Una duda metódica, el conocimiento demostrable, ¿sí? Que no solamente debe sentirse, sino poderse mostrar, tiene que ser entendible, y pues grandes nombres, Newton, Galileo, Copérnico, ¿no? Y en todas las ramas del saber hay descubrimientos de este tipo con la revolución científica. Y así aquí vamos. Lo que estoy hablando puede sonar salido de contexto, porque es una de estos acotur, estamos hablando de turismo, yo estoy hablando de la revolución científica. Puede parecer loco, pero a lo que los invito es a que jalen este contenido a nosotros. El turismo en Colombia, ¿no? Porque hacia allá vamos, los datos en Colombia y cómo deberíamos aprender. Siguiendo hacia la derecha, la ilustración y la modernidad, ya ahí se ve un gráfico de barras, ¿no? Que eso es a lo que voy. Ya se pueden hablar de la estadística, del método científico de una manera más concreta, del pensamiento crítico. Esto ya es siglo XVIII, siglo XIX. Hay un progreso técnico pues increíble, sobre todo en ciencia y medicina, y es una cultura basada en pruebas. Básicamente inicio de la revolución industrial. Y por último, el siglo XXI, que es lo que les decía, hoy 2025, cómo aprendemos lo que aprendemos, cómo sabemos lo que sabemos. De nuevo, trayéndolo, es lo que quiero que empiecen a pensar para el turismo de lo que hace cada uno de ustedes, en su operación, en sus empresas.
Hoy 2025 realmente es una época que como todos sabemos llena de información, llena de datos, nunca hemos tenido tanta evidencia, ensayos clínicos, inteligencia artificial, internet, muchos datos, tenemos muchos datos. De hecho, ahorita estamos con Martín en una lectura de un libro que se llama El ruido y la señal y trata un poco ese tema, qué es ruido y qué es señal en medio de tanta información. Y terminando con esto, no estamos diciendo que ya no se deba aprender por intuición. La intuición obviamente es importante y siempre será un componente fundamental del aprendizaje. Lo que queremos decir es que hay que llegar a un balance entre aprender de una manera empírica, natural, por experiencia propia, pero también jalar las herramientas que tenemos disponibles estando en donde estamos en la historia de la humanidad, básicamente. ¿Listos? Ahora sí vienen un par de preguntas para ustedes. Lo que voy a hacer es demostrarles, o no demostrarles, ilustrarles con 3 ejemplos cómo es que ha cambiado el mundo a partir de los datos. Aquí es donde quiero que participen quizás un poquito en el chat, sí, o en el micrófono. No sé si alguien reconoce esta imagen. Tal vez por ese caso, yo soy biólogo, estudié biología en Costa Rica y me encanta, pues, la ciencia. No sé si alguien logra reconocer esta imagen. Estoy intentando llegar aquí al... Un plano, bien. Sí, sí veo los comentarios. Sí, es un plano, es un mapa. Y de esto también se trata, ¿no? Los datos visuales. Tenemos que poder hacer visuales los datos. Es un mapa, es un plano. ¿Alguien sabe de qué ciudad? Esta es la última pregunta antes de que les diga de qué se trata. ¿De qué ciudad o en qué año, en qué siglo y de qué trata, ¿no? Es uno de los ejemplos como clásicos creo que de hecho es el inicio de la epidemiología, como el inicio de facto, que asumimos como el momento en que, nació la epidemiología. Es un mapa de Londres, en Inglaterra, casi, es decir, en Europa, pero no en París, sino en Londres. Esto es como 1850 más o menos, y se está muriendo un montón de gente. Cada línea que ven ahí, no sé si yo puedo, a ver si lo logro, es que no soy tan bueno con esto, pero déjenme ver si logro usar el cursor aquí, de luz, esto, sí. Es porque ya han visto la línea verde, exacto, bien. Cada una de estas lineecitas negras que aparecen aquí como barras, un montón de líneas acostadas, es una muerte. Había un grupo de personas que estaban falleciendo en Londres en ese momento por causas desconocidas, ¿no? Hay gente que se enferma y termina falleciendo y la gente está, sobre todo las entidades públicas en este caso, pues rascándose la cabeza intentando entender a qué se debían estas muertes. Una de las hipótesis era que eran las miasmas, que es como gérmenes que se transmitían a través del aire. Esas eran las hipótesis, pero había un médico, se llama John Snow, o se llamó John Snow, que él tenía una hipótesis diferente. Él decía que esto estaba relacionado con más bien el agua, con el agua contaminada. Y lo que hizo fue crear este mapa donde sabía que había más registros de personas muertas, y cogió las direcciones y en cada dirección donde aparecía un deceso, ponía una rayita. Entonces se ve que hay más rayitas hacia el centro de la imagen. Aquí, ya volví. Aquí exactamente. Y las mapeó las muertes. Eso fue todo lo que hizo. Es un ejercicio sencillo de mapeo. Y lo que está muy chiquito, aquí dice pump en inglés. P-U-M-P. Pump. Pump significa bomba, como una bomba, pero fuente. Bomba entendida como una fuente de agua. Y es que las personas, en ese momento no había un acueducto como tal, entendido como hoy, donde el agua llega a las casas, tenían que ir a ciertas bombas en la ciudad, en el barrio, y recolectar su agua para cocinar, para bañarse, lo que necesitaran. Y aquí hay una de esas bombas. Y se ve que alrededor de esa bomba es donde hay más decesos y después empiezan a expandirse. Entonces, de alguna manera logró confirmar que el agua contaminada sí era un factor clave. Obviamente hubo mucho más trabajo antes y después del mapa para confirmar esa hipótesis, pero como que visualizó el problema y logró llegar al punto. Entonces, de lo que estamos hablando es de la palabra clave, la palabra más clave del título, que son datos, ¿sí? Cómo los datos cambian esto en el área de la epidemiología. Ahora pensemos en el turismo. ¿Cómo estamos usando los datos en el turismo? Es una pregunta abierta aún. Este es un segundo ejemplo de cómo los datos nos cambian la perspectiva. Obviamente esto tiene que ver con cambio climático. Perdón que está en inglés. No sé si esta es una pregunta también que vale la pena que ustedes intenten resolver, y es cuál es la principal autoridad cuando se habla de cambio climático en el mundo. Y eso explica por qué está en inglés. ¿Alguien sabría?
¿Quién publica estos datos? Les voy a decir, la IPCC, que es el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, y es una entidad internacional con científicos muy diversos que le meten cabeza todo el día al cambio climático. Imagínense la cantidad de datos que debe tener esta gente y trabajar para hacernos ver lo que está pasando en el mundo, es hacer visible, que solo hablamos mucho en Full Sky, algo que es invisible. El riesgo es invisible, ¿no? Y nosotros tratamos de visibilizarlo, que es algo que suena loco, pero es cambio climático es muy parecido. Uno no ve el cambio climático los días de un día a otro, no nota las diferencias, y el trabajo de esos científicos para lidiar con ese montón de datos y además convencernos de alguna manera de lo que está pasando, pues es brutal realmente. Aquí lo que muestran finalmente es cómo ha cambiado la temperatura a lo largo del tiempo. En el eje X, que es el horizontal, están los años, ¿no? Aquí está el año. Este tiene algo interesante, y es que de aquí para atrás son temperaturas de la superficie terrestre reconstruidas, ahí dice, y es a partir de datos indirectos. Ahí no habían medidores de temperatura antes del año 1850, ¿sí? Como los conocemos ahora. Entonces, lo que se ha hecho es que con diferentes técnicas se reconstruye cómo era la temperatura en el año 500, donde claramente no teníamos termómetros como los que usamos ahorita. Algunas de esas técnicas es núcleos de hielo, derriten hielo y encuentran los gases que estaban atrapados ahí en burbujas, o los anillos de los árboles cuando los cortan y logran ver las estaciones. En ese caso, obviamente eso es más cercano, más hacia este lado. Unas cuantas técnicas más. Y ya de aquí en adelante sí son datos observados, ¿no? De temperatura como tal. Y pues se ve el incremento en la temperatura. Esto es básicamente lo mismo, solamente que aquí intentan discernir entre qué se debe a causas humanas, ¿sí? Y qué se debe a causas naturales. Entonces aquí dice, esta parte de abajo es solamente si fueran causas naturales. ¿Cómo sería la temperatura actualmente si solamente hubieran influencia solar o volcánica? Que son efectos que pueden, eventos que pueden afectar la temperatura. Y esto es lo que realmente se ha observado, incluyendo la producción de gases de efecto invernadero por el ser humano. Entonces logran incluso limpiar entre los datos, jugar con los modelos computacionales, usar las técnicas, las herramientas muy del siglo XXI para darnos este tipo de información, que ya hay un acuerdo entre un 99%, incluso a veces se menciona que más, 99 punto algo por ciento de científicos que están de acuerdo en esto. O sea, ya no es un debate dentro de la comunidad científica al menos. Listo, y un último ejemplo que es el que más me gusta, siendo biólogo, y por una razón personal, es que soy biólogo, y la otra es que es un proyecto de ciencia ciudadana, y lo que nosotros los vamos a invitar al final de esta charla es hacer un proyecto de ciencia ciudadana. Eso es lo que esa es la invitación. Me estoy adelantando, les cuento el final de la historia. Y este es un ejemplo real, paralelo a usar datos y usar ciudadanos en un objetivo común para recolectar datos y llegar a conclusiones importantes. Supongo que algunos de ustedes conocen esta plataforma, iNaturalist en inglés, o Naturalista en español. Me gustaría saber eso, como un sondeo hoy rápido. ¿Quiénes conocen esto? ¿Lo han usado alguna vez? Naturalista o Naturalist. Aquí lo ven, el nombre de esta plataforma. Ahí en el chat podrían alguien decir si lo ha visto o no. Ok, no. Esto arrancó en California como un proyecto de maestría de un estudiante en ecología o en ciencias naturales. Y creció tanto que ya es una aplicación independiente. Después de que el tipo lo publicó como su trabajo de tesis para maestría, lo agarró National Geographic y la Academia de Ciencias de California. Ya luego se desligó de esas dos hace creo que un par de años, y ya es una institución per se, usada a nivel mundial. Esta es una captura de pantalla de mi cuenta naturalista, la abrí hace unos años para aprender más sobre biodiversidad. Y lo que hacen es que pues, sencillamente uno toma una foto de cualquier ser vivo. Eso, exacto. Lo que dice Gilema. De cualquier ser vivo, no tienen que ser solamente animales, pueden ser plantas, hongos, incluso si uno tomara fotos de microorganismos a través de un microscopio y las sube aquí, estoy seguro que la gente igual se vale y participa. Es una red social, hagan de cuenta que es como un Facebook o incluso un Instagram o cualquiera de las redes sociales que usamos, pero para biodiversidad. Entonces uno lo que hace es que va caminando por su sendero en un país mega diverso como Colombia, y se encuentra con una especie que jamás había visto y que le llama la atención, que le parece muy linda, que le parece novedosa, lo que sea, y toma un par de fotos, de una forma más fácil de usarla, y sube las fotos a la plataforma, y eso ya es el dato, en este caso.
La publicación queda abierta, es pública para que el resto de la comunidad pueda ver la foto y colabore con la identificación. Entonces yo, si yo sé el nombre de esa especie, puedo ponerle el dato a esa persona que subió la foto. Le digo, no, esa especie se llama fucsia boliviana, por decir algo. Y otras personas, si hay 2 personas más confirman la identificación que estamos dando, pasa a un nivel de investigación, como que ya es una identificación verificada y queda en el registro. La importancia de esto para la biodiversidad es muy grande porque nos muestra, por un lado, la distribución de las especies, como se ve en un mapa, ¿no? Entonces, cada puntico de estos anaranjados es una observación mía. Y si yo voy a la especie, pues me muestra todas las observaciones de todas las personas que han contribuido para esa especie. Entonces, puedo ver dónde está la especie. Entonces, distribución me habla también de incluso abundancia, si una especie es común o no. Y me hablaría, al menos como un ejemplo más, de fenología, que la fenología es cómo cambia en el tiempo la actividad de una especie. Entonces, si la planta está en flor, porque también recolecta, además del punto geográfico, la fecha en la que se subió la foto, ¿no? De la observación. Entonces, sé que en abril hay floración y luego ya en junio hay fructificación y las semillas están dispersándose en julio. Solamente con datos como estos, así entiendo el patrón estacional o temporal de actividad de la especie. Es buenísimo, te la recomiendo un montón. Sobre todo yo que sé que ustedes también son exploradores y amantes de la naturaleza, porque es muy práctica y contribuye uno con sus observaciones a un fin más grande, a un proyecto colaborativo. Y es muy riguroso, que son palabras que nos gustan también en Full Sky. Volviendo a lo que estamos hablando de turismo en Colombia. ¿Cómo funcionan los datos para llegar a cosas tan importantes como los 3 ejemplos que les he mencionado? Entonces, creo que ya el hueco del que les hablaba al inicio se hace más visible. Les estamos hablando de riesgos que son invisibles, estamos hablando de cambio climático que es invisible y estamos hablando de el hueco. Entonces, estoy incluso haciéndoles visibles un hueco que tenemos en el turismo, en el gremio del turismo en Colombia. Y esa es la pregunta, que en principio, pues tiene respuesta, no es que no tenga respuesta. Si tiene respuesta, la respuesta es, desde nuestra experiencia, no existen esos datos de manera consolidada aún. ¿Ok? Entonces el ejercicio aquí es mental para cada uno de ustedes a medida que me siguen. Para su empresa, en la operación que ustedes sueñan, crecimiento y de compartir con sus clientes, con sus usuarios, con sus personas invitadas, el país, en cuáles de esos destinos, si trabajan en más de uno, tienen más incidentes, ¿no? Entonces, a lo mejor si trabajan no sé, en la Guajira o en el Caribe de Colombia, donde hay más incidentes, hacia el lado de la Sierra Nevada, hacia el lado del desierto, hacia el lado ¿no? Del Buritaca, donde hay más incidentes. ¿Sabemos? De nuevo, uno puede responder con intuición y decir, yo creo que según lo que he escuchado, según lo que he visto, según lo que conozco, pero lo que queremos es hacer un conocimiento sistemático, como que no puede hablar de una manera más cuantitativa. Seguramente la respuesta no esté tan clara de esa manera. La actividad más común quizás para nosotros es caminatas. Uno pensaría que caminatas tienen un riesgo bajo, o tal vez es más, creo que leí algo de alta montaña, suena más riesgoso. Paracaidismo, hacer buceo suena demasiado riesgoso, pero ¿cuál es el número de incidentes por cada una de esas actividades? Pues todavía no sabemos. En términos de por cada 1000 días de participación, ¿en dónde tengo más incidentes? ¿En qué tipo de actividad? Caminatas, rafting, buceo, observación de aves. ¿Dónde hay más? No lo sabemos. Pensaría yo que esas respuestas no están ahí. Ya en una escala temporal, igual cuando hay más incidentes, hablando de nuevo en el contexto colombiano, en temporada seca o en temporada lluviosa. Hay una influencia en cuando hay fenómeno del niño, de la niña, para que haya más incidentes y podemos analizar esos datos. ¿Qué tipo de rango de edades presenta más incidentes en terreno, haciendo nuestros programas turísticos? Los adultos mayores, los niños, ¿niños de qué edad? ¿Niños menores de 12, mayores de 12? ¿O en dónde deberíamos prestar más atención? ¿Dónde deberíamos dar las instrucciones de una manera más clara para evitar esos incidentes?
Uno también podría buscar, ¿no?, patrones en si quizás el género de las participantes incide, hay más incidentes en mujeres, en hombres o en otra categoría, no, no lo sé. ¿Qué tipo de incidentes son más comunes? Y aquí esto ya también nos pone a hilar más fino, y es porque ya me está preguntando por tipos de incidentes, entonces ya empiezo yo a rascarme la cabeza, ¿acaso cuántos tipos de incidentes pueden haber? Y ese es un trabajo en el que también ya, ya hemos sacado canas, nosotros, lo pueden ver con evidencia también en hacer este tipo de clasificaciones, y esto volveré más tarde. Tipos de incidentes, por darles un par de ejemplos claros, son enfermedades. Una persona que se enferma en un programa de turismo es una forma de incidente. ¿Qué tipo de enfermedad? No importa, por ahora, aunque uno puede también llegar ahí, pero digamos enfermedades o lesiones físicas. ¿Qué tipo de incidentes son más comunes? ¿Las enfermedades o las lesiones físicas? ¿Son esas las únicas dos categorías o hay más tipos de incidentes? Nosotros hemos encontrado más en Full Sky. Pueden haber incidentes emocionales, ¿no? Un ataque de pánico. ¿Un ataque de pánico es una enfermedad o es una lesión física? Pues ninguna, entonces tiene su propia categoría, ¿sí? Pueden haber incidentes no solamente en personas, sino también en logística, un incidente logístico. Llegamos al punto y no estaba el transporte que nos iba a mover de un lado a otro. Eso es un incidente logístico. ¿Vale la pena registrarlo? Aunque no hay una afectación a las personas, nosotros creemos que sí. Entonces puede ser un incidente logístico, puede ser un incidente en equipos. Haciendo la actividad se rompió X arnés. ¿Debería registrarlo? No pasó nada, no resultaron heridos o lesionados. Pues deberíamos registrarlo porque me está dando información sobre mi operación turística en equipos. En medio ambiente, estábamos en medio de la actividad y se metió una nube negra, una tormenta eléctrica durísima, podría ser un incidente ambiental. ¿Lo registramos? Creemos que sí. Y por último, pueden haber incidentes incluso de nuevo en nuestro contexto de orden público, ¿no? Hubo una marcha incluso y la carretera estaba cerrada y nos retrasamos 2 horas en llegar al destino. Ese sería un incidente digamos, lo clasificaríamos como de orden público, logístico, uno podría empezar ahí a buscar cómo categorizarlo. Entonces, ¿qué tipo de incidentes son más comunes? De nuevo, no sabemos. ¿Cuántos incidentes tenemos en el primer semestre del 2025 versus el primer semestre del 2024? Es decir, las tendencias. ¿Están aumentando el número de incidentes? ¿Están disminuyendo? ¿Son constantes? ¿O no hay un patrón? No sabemos. No existe esa información. ¿Cuáles son los peligros más comunes asociados a incidentes? Entonces, de nuevo, es una categorización de peligros, donde primero hay que definir qué es un peligro y luego buscar las casillas para entendernos y poder comunicarnos, que también nos ha costado un trabajo importante de varios años en Full Sky para hacer solo ese documento. Y por darles ejemplos, pueden ser peligros relacionados con eventos hidrometeorológicos. Entonces, con el agua, lluvias fuertes, neblina, puede ser, sequías, es hidrometeorológico también, ¿no? Ese es un tipo de peligro. Otro puede ser fauna, es muy común. ¿Cuántos incidentes están asociados a fauna? Fauna entendida como un peligro, pues no sabemos. Flora, obviamente, podría ser otro. Cuerpos de agua rápida, que son ríos, puede ser otro. Es toda una clasificación que, de hecho, aprovecho ese documento, no tenemos problema en compartirlo. Si alguien quisiera, al final podemos compartir información de contacto, les dejo nuestro correo electrónico, nos escriben y les compartimos el PDF. Tienen toda la libertad en usarlo, lo único sería que nos citen cuando corresponda, como que nos den los créditos, pero podemos compartirles eso. Estoy seguro que no hay rollo y más bien nos encantaría que lo lean, que lo utilicen y que nos den retroalimentación. A lo mejor ustedes logran ver algo que nosotros hemos visto y hacer correcciones, así que ahora podemos compartir el correos electrónicos, les damos el nuestro y pues, les regalamos, les compartimos el documento de peligros que hemos hecho en Full Sky. Así que bueno, recapitulemos. Lo que les decía es primero entender el dato como una fuente de información importante en el contexto en el que estamos. Y ahora les iba a mostrar un hueco. Este es el hueco. Creemos que es un hueco importante, un vacío que deberíamos cubrir juntos para entender mejor lo que estamos haciendo y trabajar mejor, sin duda. Entonces, esa es la segunda parte. La tercera que hace falta es la invitación. Y con eso terminamos. ¿Listos? Entonces, así va el discurso. Esto es una cita, como para hacer una pausa.
Básicamente lo que dice es, nosotros como empresarios, todos nosotros entendidos como empresarios, Full Sky es una empresa, como todas las de ustedes, sus iniciativas y sus emprendimientos, nos preocupamos por los números económicos y uno busca indicadores, y ahí es más intuitivo, ¿no? Buscar indicadores económicos, cómo me está yendo con el negocio, ¿no? ¿Esto es sostenible financieramente o no? Pero cuando intentamos hacer un ejercicio parecido, que es igual de lógico, con seguridad del cliente, en este caso gestión de riesgos, ya uno no es tan diligente. Parte de lo que nos gusta a nosotros en Full Sky es, y lo hemos hecho durante varios años, es leer y capacitarnos y buscar qué dice en el mundo sobre esto, y este libro en 2015 es un libro pues, que nos trae mucha luz, así como otras fuentes de información que queremos compartir con ustedes. Ahora, la invitación es a eso, tapemos el hueco juntos, ¿no? Y Acotur es una excelente plataforma para consolidar este tipo de iniciativas, así que tapemos el hueco juntos, incluso utilizando nuestra agremiación a partir de Acotur. Pues la clave es registrar los incidentes, el dato. Si no tenemos el dato, no podemos hacer nada. Si no hay termómetros, no podemos hablar de cambio climático. Si no hay observaciones de biodiversidad, no podemos hablar de distribución de especies y de conservación y de nada. El dato es lo primero. Y para registrar el dato en gestión de riesgos en turismo, necesitamos reportar los incidentes, o registrar, perdón, los incidentes. Y la imagen que escogí aquí es importante porque tiene que ver con la cultura de eso. Yo no, porque quisiera yo visibilizar algo que puede ser entendido de una manera negativa, y es un incidente. Yo en mi empresa no quiero tener incidentes. Sé que pueden pasar, que tendrán que pasar, pero no quiero visibilizarlos. Me ponen quizás en desventaja con mis clientes, con las empresas que trabajan en el mismo gremio, y es algo lo que tenemos que cambiar. Es un mindset, dirían las nuevas generaciones en inglés, que es como un código mental. Y es que tenemos que quitarnos ese peso de encima de que, ¿no? Visibilizar el incidente me pone en desventaja, más bien hay que hacerlo de una manera abierta, entendida como que es una oportunidad de mejora, básicamente, y a partir de ahí es que uno arranca y puede llegar más alto. Entonces, no es una cuestión de culpa, no es una cuestión eh, de que sea un rollo punitivo, llamamos nosotros. No se trata de que el que registra, que hablamos más adelante, es el culpable. Esto más bien es sistémico. Lo que se entiende ahorita con toda esa literatura que hemos revisado de que trata la gestión de riesgos en turismo hoy en día, a nivel mundial, digo, es que esto es sistémico. Antes se trataban diferentes modelos. Uno era, por ejemplo, el del dominó. Entonces, un incidente ocurría porque una cosa llevaba a la otra y todo era muy lineal. Y casi que ahí se buscaban culpas también, ¿no? Pues usted fue el último, usted era el guía, usted estaba en campo, usted fue el que no le dijo a los participantes que tenían que llevar este tipo de calzado, y eso recaía como que en la persona, todo el peso del incidente. Ya eso está descartado, así yo diría que más de 20 años, se entiende que es sistémico. Si hubo un incidente en una caminata es porque el participante contribuyó al incidente, el instructor contribuyó al incidente, las condiciones geográficas contribuyeron al incidente, hay un nivel incluso gubernamental que contribuyó al incidente porque no estaba la infraestructura, es decir, no es culpa de uno, si se quisiera ver así, es culpa de todos y estamos trabajando para mejorarlo, así que lo primero es quitarse como decía antes, ese peso de encima en cuanto al registro del incidente como algo negativo, sino más bien como una oportunidad de aprendizaje. Y es la única manera de que logramos hacerlo bien. Entonces, ese es el primer mensaje. Y aquí lo que voy a hacer es sacar una foto grande, porque estamos hablando ya de incidentes, pero para ubicarlos en términos de gestión de riesgos, de qué estamos hablando, en Full Sky entendemos que el modelo de gestión de riesgos, el sistema de gestión de riesgos, tiene 4 pilares importantes. Y ustedes están familiarizados sin duda con algunos de estos. El más común quizás es la reacción, ¿no? Por ley, cada empresa debe tener un plan de contingencias, ¿no? Que es qué pasa si, en el caso determinado de este escenario, cómo va a responder. Esas son las contingencias, es en parte del pilar de la reacción. Ahí vienen también planes de evacuación, ¿no? Cómo responder a emergencias, básicamente, que ustedes sin duda están familiarizados con eso. En parte no es de lo que estamos hablando, pero esto está vinculado todo, ¿no? Entonces, reacción es uno de esos pilares. Prevención es otro de esos pilares. Es que no quiero esperar a que me pase el incidente para empezar a gestionarlo, sino que lo gestiono desde antes de que me ocurra. Entonces, ahí hay una serie de ámbitos o dominios en los que uno tiene que empezar a trabajar para evitar incidentes. Cultura tiene que ver con lo que les decía en la diapositiva anterior, hasta cierto punto, y es evitar esos prejuicios por la toma de incidentes, por ejemplo, en que sea un trabajo colaborativo, en evitar
Incluso liderar con el ejemplo es parte de la cultura, entonces que los directivos actúan acorde a lo que están promoviendo, por ejemplo, y aprendizajes en donde se encontraría sobre todo el registro de incidentes, ¿no? Que aquí lo ponemos incluso representado como la banda o la cadena que mueve estos piñones. Entonces, solamente para que entiendan, esto es un pedazo pequeño, el registro de incidentes, de todo un sistema más grande que implica la gestión de riesgos, ¿no? Pero pues nos vamos a enfocar en este y de eso trata esta charla. ¿Por qué no? ¿O para qué no deberíamos registrar incidentes? Es decir, ¿cuáles no son las motivaciones que estarían detrás de este ejercicio? Una sería crear una competencia, digámosle, desleal o simplemente porque quiero ser mm, mejor que el resto de los que estamos aquí. Es decir, lo que decíamos en un inicio es, esto tiene que ser cooperativo, tiene que ser solidario, también es una palabra que usamos mucho nosotros. Y si la razón por la que podrían estar pensando en yo voy a registrar incidentes es para salir adelante de los demás, resaltar de una manera que a lo mejor puede ser desleal, pues creo que es una mala motivación. Dice también mentir, porque uno puede amañar los datos. Entonces, pues yo empiezo a registrar, participo en la iniciativa, pero manipulo la información, que eso es muy común en estadística, según los fines a los que se busquen. Entonces, puede ser un incidente muy grave, puede ser un incidente donde se hacen claras algunas fallas que se pueden haber corregido, pero entonces amañar los datos realmente no nos deja aprender. Entonces, pues la idea no sería eso, como aparentar lo que no es. Queremos acercarnos a la verdad, ¿sí? Algo que también ya de alguna manera mencionaba es, uno no registra incidentes para castigar, ¿sí? Eso está claro. Las culpas no están detrás de este ejercicio, o podría pensar también para premiar. Entonces, mi staff, mis instructores, mis guías que más reporten, entonces van a tener un incentivo, porque eso incluso puede amañar los datos. Porque entonces, si es así, mis guías van a empezar a reportar más, a veces incluso sin que ocurra realmente nada, para de nuevo sobresalir. Entonces no es una cuestión como del bien y del mal, o del premio o del castigo, sino simplemente sería el aprendizaje, la motivación que debería estar detrás. Casi que esta ya termina siendo redundante. Y queremos darles ahora las razones por las cuales sí deberíamos, empezamos nosotros, participar de una iniciativa como esta. De nuevo, es eliminar el mito, ¿no? ¿No? Lo creído sin evidencia por más bien las realidades. Queremos realmente entender qué está pasando con la gestión de riesgos del turismo en Colombia. Esto es una estrategia clara también para invertir mejor nuestros recursos de dinero, por ejemplo, ¿a qué le invierto más, no? Debería entonces, yo pensaba que en mi empresa que hacemos, no sé, una actividad de alto riesgo, alta montaña, por ejemplo, como decían ahora, como es una actividad más riesgosa, entonces yo era donde se le estaba metiendo más esfuerzo de dinero, por ejemplo, en equipos. Pero cuando empiezo a registrar incidentes, me doy cuenta que ahí todo estaba en orden, todo se está haciendo muy bien, y más bien que en una actividad que era de aparentemente menor riesgo, que era una caminata sencilla, era donde estaba teniendo más incidentes, y tal vez ahí era donde yo tenía que invertir un poco de recursos, puede ser dinero, tiempo personal, para poner un aviso de cuidado, que hay una eh, pendiente resbalosa, o crear una serie de escalones en esa parte del sendero, ¿no? Y yo estaba enfocado en otro tipo de cosas. Entonces, cuando sé dónde es que tengo el problema, pues es más fácil invertir en los recursos, en lugar de, pues no sé, y creo que a lo mejor, tal vez. En el caso incluso de siendo fatalista, de un incidente, digamos, un poco más grave, y donde yo tengo que rendir de alguna manera cuentas y demostrar que hice todo lo posible por evitar ese incidente, más allá de si pasó o no, pero que yo hice la diligencia que tuve que haber hecho. Cuando yo muestro mi registro de incidentes y cómo están mis datos a lo largo del tiempo, puedo demostrar una buena voluntad. Y eso sirve incluso desde lo legal, ¿no? Para defenderme de un eventual proceso en el que yo tengo que demostrar que he hecho todo lo posible por gestionar esos riesgos. Y también tiene efectos comerciales, incluso de ventas. Si yo le demuestro a mis clientes
que soy riguroso con esto, que he tomado datos, ¿no? Que para mí es un tema importante, seguramente el cliente se anime más, de una manera más tranquila, a comprarme el tour, el paquete, la actividad que yo le estoy ofreciendo. Entonces, podría tener esas finalidades incluso detrás del ejercicio. Ya a nivel interno, no hacia los demás, sino como dentro de mi compañía, pues me permite mejorar lo que estoy haciendo, hacer las cosas mejor, que tiene que ver con la calidad, y aprender. Y tal vez la más importante, que es la invitación colectiva, es pues apoyarnos entre todos. Cuando uno piensa en el dato colectivo, no solamente mío, para mi empresa, privado, ¿no? Y exclusivo, pues a lo mejor no estamos aprendiendo de las experiencias de otros. Aquí hay unos temas importantes, obviamente, de privacidad, de confidencialidad, de datos, ¿no? Donde lo hemos también tenido en cuenta, y eso está claro, pero pues es un dato de alguna manera que se puede trabajar, como les decía, de naturalista, de iNaturalist, donde todos contribuimos, ¿no? Más allá de qué implicaciones tienen legales, que es algo importante sin duda, pero que si lo logramos compartir y hacerlo juntos, imagínense esa base de datos. Creo que no hay que ahondar mucho ahí porque la sola visualización de lo que implicaría creo que es tremendo y nos haría una potencia en turismo regional y eventualmente hasta mundial también. Voy a compartirles solamente un par de detalles adicionales. Esto ya es como ampliarle solamente con unos extras lo que estuvimos conversando y es relacionado con, bueno, por ejemplo, cómo registrar los datos de incidentes. Esto es un formato de una empresa, si no me estoy equivocado, estadounidense o canadiense, que hace kayak en mar abierto para hacer avistamiento de biodiversidad. Y básicamente, pues también solía ser así, ¿no? En papel es una opción de hacerlo, con unas categorías o secciones, más bien, con diferentes secciones, que luego pasa a una base de datos y la empresa lo guarda y logra darle seguimiento a sus incidentes. Hay unos espacios comunes de, pues, a quién le ocurrió el incidente, entonces el nombre, si era staff o cliente, la edad de la persona, la fecha del incidente, en dónde ocurrió, ¿no? La ubicación geográfica, aquí está la edad, como les decía, qué tipo de programa era, ¿no? De cuántos días era el programa. Aquí ellos hacen un ejercicio de clasificación del incidente. ¿Qué tipo de incidente fue? Y aquí lo tienen, una lesión física, una enfermedad, una evacuación, una persona perdida, una fatalidad, ¿no? El tipo de excursión que era, tipo de daño o lesión, ubicación anatómica de la lesión, entonces en el cuello, en el ojo, en el pecho, en la pelvis, en la cara, y es toda esta clasificación para entender dónde fue la lesión, si fue una lesión, o aquí tipo de enfermedad, si fue una enfermedad, diarrea, infección de la piel, una infección en el ojo, etc. Entonces, mostrarles solamente cómo se ha hecho de alguna manera antes, y ya veremos cómo proponemos también hacerlo nosotros. Esto es parecido, ¿no? Formatos que se han usado algo. Aquí en este caso hay algo interesante y es que este reporte de incidentes o accidentes, que tiene unas secciones básicas muy parecidas, ¿no? En este caso es en dónde ocurrió o a qué tipo de agencia le ocurrió el incidente, a quién contactó, resumen del accidente o incidente, ¿no? Personas afectadas, etcétera. Eso tendrá varias hojas, pero aquí lo más importante que encontré es esto. Esta es una iniciativa de un Ministerio de Turismo, es una estrategia nacional que en Colombia no tenemos. En Colombia no hay una estrategia nacional de registro de incidentes, como si la puede haber en este caso, según parece, en las Maldivas, que es al sur de la India, eh, o en Australia, que mencionaba Martín al comienzo también de esto. Imagínense esto en Colombia, ¿no? Como una iniciativa a nivel nacional. Un ejemplo más en la misma línea, no tiene caso redundar mucho, y esto es como lo hacemos nosotros. Básicamente es no en un formato físico, en papel impreso, sino digital, aprovechando de nuevo las tecnologías, y es un reporte que se puede hacer desde el celular o desde el computador, y hay hay una serie de preguntas, ¿no? Para registrar el incidente. Parte de esas preguntas que nos han hecho pues pulir el sistema y consolidarlo es, por ejemplo, estandarizar la información para poder comparar, que es el ejemplo claro cuando habla de esto,
comparar manzanas con manzanas y peras con peras y no hacer un desorden en términos de poder después llegar a conclusiones, ¿no? Saber que las mediciones fueron hechas, por ejemplo, comparar temperaturas en Celsius y no en Celsius versus Fahrenheit, donde me cambia la escala y ya después yo no sé entonces que era más caliente y que estaba más frío. Esto es un ejercicio parecido. ¿Qué tan grave fue su incidente? Es la pregunta que no debería responderse. Y pues cada quien va a responder de una manera diferente según su escala de valores, su categoría, su experiencia, ¿no? Fue muy grave, fue poco grave, eso hay que categorizarlo y esa es nuestra escala de severidad de 0 a 5. 0 no pasó nada, fue un caso accidente que también hay que registrarlo, si hay una teoría detrás de esto, o 5 fue un incidente crítico, consecuencia, la muerte, ¿no? Entonces, es nuestros primeros ejercicios también de poder tomar un dato que después sea comparable y que me sirva en la base de datos. Este es otro ejemplo de la estandarización que les decía. ¿Y qué tipo de incidente tuvo? Entonces, ¿qué responderían? Entonces, esa clasificación o categorización es la que incluso vemos aquí. Y uno ya selecciona, pues, de la barra de opciones del menú desplegable, pues, qué tipo de incidente fue. De nuevo, para hacer comparaciones y facilitar el análisis de los datos. En lo que hemos recopilado de experiencia hasta ahora, en estos casi 4 años, diría yo, de registro de incidentes en Full Sky con diferentes empresas, entendemos que al inicio, cuando está empezando a registrar un incidente, se puede tardar hasta 10 minutos, porque está familiarizándose aún con la herramienta. Entonces, pues, ya llevará más tiempo, tiene que volver a la escala de severidad y mirarla de nuevo y decir cuál era el valor. Se lleva más tiempo, hay una curva de aprendizaje obvia, pero ya después que uno se familiariza con la herramienta, pues puede ser mucho más rápido. La gran mayoría de los registros son de severidades leves o moderadas, ¿no? 1 y 2 en esta escala de severidad. Por cada 1000 DPs, que son 10 personas, es decir, si yo tengo un programa de 10 días con 10 personas, o sea, 10 personas, 10 días, 10 personas, eso yo lo multiplico, me daría 100 DPs. Entonces, si tengo 10 programas de esos, sería 1000. Es una manera de registrar también la intensidad de un programa turístico. Por cada 1000 DPs, hay menos de 30 registros, que también nos dan la idea de cuánto esperaría uno reportar o registrar. Esto es una adaptación, como también hemos mencionado un par de veces antes, de una iniciativa australiana que se llama Uploads, que es más o menos así un poco lo que hacen ellos también año a año con sus reportes anuales de incidentes, con una cantidad de operadores turísticos y de educación al aire libre en particular, y pues logran verse las escalas en severidad, las tasas de accidentes o incidentes según actividades, ¿no? Entonces, caminatas, etcétera, y otros gráficos que pues me dan información, ¿no? De qué está pasando. Y esa es la invitación finalmente para nosotros en Colombia. No sé si, sí, hagámoslo rápidamente. Esto es como se ve lo que hacemos nosotros. Esto ya es esto es un test drive o una visualización de muestra, aunque tiene datos que sí se acercan a lo que hemos recopilado en estos años. Y más o menos así se vería, ¿no? Entonces, en la comunidad, el dato global y luego en mi empresa, cómo cambian esos datos. Porcentaje de incidentes según la severidad, entonces cuántos son sin impacto, cuántos son menores, cuántos son moderados, ¿no? Y después poder comparar eso con lo que yo estoy haciendo en mi operación. Esto por destino, tasa de incidentes por cada 1000 DPs, ¿no? Entonces ya puedo también saber a qué regiones del país debo ponerles más atención o ser más cuidadoso con los protocolos, con los estándares. Tipo de incidentes igual, según la clasificación que les mostrábamos antes, si es ambiente, si es infraestructura, lesiones físicas, etc. Bueno, finalmente todo esto es modificable, esas partes del cuerpo en donde estarían las lesiones, o no, perdón, tipo de enfermedad es este es tipo de lesiones. Y todo eso es modificable, todo eso es adaptable. Uno puede modificar los filtros, crear nuevas visualizaciones. Ya lo importante es tener el dato. Una vez uno tiene el dato, crear estas visualizaciones es muy moldeable. Se hace fácil hacer filtros y buscar la información para responder la pregunta que uno quisiera hacerse en su momento. Aquí Yo, lo yo ven. les, yo les muestro, déjenme compartir a mi pantalla y les muestro lo que hoy tenemos oficialmente registrado. Suelte su pantalla.
Ujú. Danji les mostró una versión que se llama el Test Drive, que es cuando una empresa quiere comenzar a registrar datos, le mandamos uno de esos ejemplos. Y aquí les estoy compartiendo yo la versión oficial, donde al día de hoy tenemos casi 100.000 DPs. Llevamos 4 años con esta herramienta y lo pueden ver aquí en esta parte de la diapositiva, como acá. 100.000 DPs. Y esto aquí yo lo filtré para que mostrara los datos solo de Fullsky. Y entonces estoy comparando aquí 100.000 DPs contra 7.000 DPs que somos nosotros aproximadamente. Entonces miren la tasa de severidad, que es esa relación que hablaba Danji sobre 1000, mientras que la comunidad tiene 33,46, voy a redondear siempre, 33 sobre 1000 incidentes. Fullsky ha tenido 38. Aquí no hay evaluaciones, aquí no hay juicios de bien y mal hasta el momento, porque uno no sabe si tener más es mejor o es peor, solo que podríamos tener un punto de referencia importante. La tasa de incidentes de la comunidad es que no alcanzan a tener un incidente de severidad 3. Cada 1000 viajes necesitan 2000 DPs para tener uno de 3, mientras que Fullsky tiene ya uno cada 1000. Y aquí los casi incidentes son aquellos reportes o aquellos incidentes que no terminan con algo malo, con un resultado adverso se llama, pero que vale la pena distinguirlos. Nosotros, Fullsky tiene casi uno cada 1000, mientras que la comunidad tiene 63. Entonces este es un tablero de visualización que le permite a la empresa comparar su empresa conociéndola bien versus la comunidad. Aquí la escala de severidad del 1 al 5, la comunidad tiene un 4, nosotros no hemos tenido un 4 hasta el momento. No voy a mostrar destinos porque no es la mejor tabla para entenderla, necesita mucha explicación. Los tipos de incidentes, que son 8, lo que más se presenta son enfermedades, y nosotros coincidimos con las enfermedades de la comunidad o las siguientes lesiones físicas. Y aunque también es la segunda nuestra, estamos ligeramente por debajo, unos 5 puntos porcentuales, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces aquí hay más 3 o incidentes por encima de 3, aquí hay casi incidentes, nosotros solo tenemos reportados en lesiones físicas y logísticos, mientras por supuesto pues con 100.000 datos la comunidad tiene en todos sus tipos de incidentes. Lo que más se presenta en enfermedades, en nuestro caso, son los neurológicos, mientras que la comunidad está presentando náuseas y vómito. Las lesiones más representativas son las superficiales y coincidimos en las dos, aunque somos bastante más por arriba nosotros, casi 20 puntos. Muscular, la siguiente nuestra, etcétera, etcétera. Y estos tableros de visualización que no solo me permiten compararme a mí con la comunidad, me podrían permitir a mí verme en el resto de pestañas, ¿no? Y ahí es donde Danji dice que uno podría configurar esto de la manera en la que las visualizaciones sean más correctas. Esto responde un poco a la pregunta que hacía Danji, como en la pestaña 4, en el slide 4, cuando decía, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los incidentes más comunes? ¿En qué regiones del país? ¿En qué épocas del año? ¿En qué géneros? ¿En qué edades? Esto comienza a darle algunas respuestas a esas preguntas. No es el final, es solo el punto de partida, porque un ciclo de análisis juicioso tiene 4 etapas y aquí logramos solo la primera etapa, que es como la descriptiva. Después vendrían análisis diagnósticos, prescriptivos y predictivos para poder llegar a predecir qué nos va a poder pasar en algún momento dado. Pero para poder superar esas 4 fases dentro de un ciclo de análisis común, pues hay que arrancar por el primer paso, y es colectar los datos y poder generar un análisis, aunque sea descriptivo. Y ya al interior de la organización, cada empresa pues hará su juicio y aprendizaje porque conoce su organización.
su empresa, dónde se mueve, el tipo de clientes que tiene, las dificultades que tiene internas, entonces ya son aprendizajes como individuales. Esa era la base de datos, Dan. Yo no sé usted cómo quiera cerrar, ahí les compartí la oficial. Con preguntas tal vez, ¿no? Loco, no se le está escuchando nada, Angie. Tenía el micrófono apagado, perdón. Gracias. Nada, les decía que ya terminando entonces con el tiempo apenas, volviendo a la presentación, esos son algunos de los aliados que han participado en esta iniciativa de registro de incidentes, algunos asociados a COTUR, otros no. Esperamos que sean muchos más en el futuro. Y algunos de los referentes igual que hemos usado como en los modelos para replicar y mejorar y traerlos al contexto colombiano. Y eso es todo. Queremos, nada, agradecerles por su tiempo. Leí los comentarios ya en el chat también, que vienen mucho al lugar, así que gracias también por esos comentarios en el texto. Y por último, les compartí ya el correo electrónico de nosotros, donde pueden bien escribirnos para, como les decía en el texto, continuar con la conversación eh, y compartirles lo que podamos, lo que tengamos alcance también, incluyendo ese documento de los peligros, que es un buen comienzo en toda esta discusión teórica de los riesgos al aire libre. Entonces, ahí está, es R+, es una R más @fullsky.com. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos. Si no, buen día para todos y ya nos veremos en persona seguramente próximamente en los congresos, en los encuentros de Couture. Gracias, Danji, gracias, Martín. Bueno, a los empresarios de Acotur, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y la grabación de esta sesión la compartiremos en el Aconius del día lunes. Y nada, un feliz día. Gracias a todos. Gracias.